Buenas noches, en el día de hoy con mi compañero Joel Román y yo, Tatia Reyes, le estaremos hablando sobre el neoclasicismo, la independencia de Paraguay y sobre el Doctor Francia. En el siglo XVIII, en Francia e Inglaterra, fue una época de crecimiento. Gracias a un conflicto entre católicos y protestantes, se reconsideró separar la actividad pública de las creencias religiosas. En consecuencia, los reyes empezaron a ganar el poder político, económico y judicial. Los monarcas utilizaron el poder para mejorar las condiciones y esto se llamó el nepotismo ilustrado. Por otro lado, la nobleza y el clero mantenieron sus privilegios, mientras que la burguesía seguía su camino, razón por la cual impulsaron la Revolución Francesa. A este siglo se le llamó siglo de las luces. En este periodo se originó en Francia el movimiento de la Ilustración, cuyo mayor objetivo fue erradicar la superstición y la ignorancia. Hubo una creciente confianza en la ciencia y en la educación entre medios para impulsar el progreso de la población. Asimismo, surgió de la mano el neoclasicismo. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España, provocando la crisis que acabaría con el sistema colonial español. En Paraguay, las primeras conspiraciones empezaron en 1810. El plan original era invadir Asunción el 25 de mayo de 1811. Fulgencio Yegros, de 31 años, marcharía desde Itapúa a Cordillera, donde Manuel Anastasio Cabañas, de 43 años, y otro grupo de patriotas fieles a la revolución se pondrían rumbo a la capital. Blas Rojas de Aranda, a cargo de tropas paraguayas y Corrientes, se sumaría a la causa y en Asunción los oficiales sublevados entregarían los cuarteles a los revolucionarios. Pero el gobernador español, Bernardo de Velasco, fue alertado, por lo que tuvieron que adelantar la revolución. Vicente Ignacio Iturbe, de tan solo 23 años, Pedro Juan Caballero, de 25, y otros conspiradores iniciaron reuniones secretas en la casa de la familia Martínez Sáenz. Finalmente decidieron dar el golpe el 14 de mayo, sin la presencia de Cabañas ni Yegros, y fue Caballero quien terminó asumiendo el liderazgo de la revolución. El martes 14 de mayo, los criollos se declararon en rebelión y ordenaron que sonaran las campanas. A la gesta se habían adherido el cuartel general, el cuartel de la Ribera y el parque de artillería. Tras varias horas, un ir y venir de parlamentarios, siendo las 3 de la madrugada del 15 de mayo, Iturbe se dirigió a la casa del gobernador, llevándole las exigencias de los revolucionarios, mientras dos cañones apuntaban directamente a la casa de gobierno. Acorralado, Velasco no tuvo otra opción más que aceptar las condiciones que le fueron impuestas. De inmediato comunicaron la exitosa misión a los altos jefes militares Fulgencio Yegros y Manuel Cabañas. Esa noche fue la que dio pie a una serie de fenómenos políticos que más tarde terminarían determinando la independencia del Paraguay. La noche del 15 de mayo se designaron diputados para gobernar junto a Velasco en un triunvirato: José Gaspar Rodríguez de Francia y Juan Valeriano Ceballos. El primer comunicado del triunvirato el 17 de mayo era claro: el gobierno era provisorio hasta la llegada de Yegros y Cabañas a la capital. Un mes después, el 17 de junio, Mariano Molas propuso crear una junta gubernativa, compuesta por Yegros, el doctor Francia, Pedro Juan Caballero, el presbítero Francisco Bogarín y Fernando de la Mora. Dicha iniciativa fue aprobada por más de 350 participantes. Porteñistas, partidarios de anexar el Paraguay a Buenos Aires, fueron detenidos y expulsados del país. En ese momento la figura de Francia era la más destacada. Sin embargo, en desacuerdo con las intervenciones militares en el poder, Francia renunció al gobierno, pero en octubre una delegación liderada por Manuel Belgrano llegó a Paraguay y solicitaron que Francia vuelva al gobierno para tratar con ellos. Una semana después, el 12 de octubre de 1811, se firmó un tratado eliminando los impuestos al tabaco y a la yerba mate, reafirmando así nuestra independencia. Luego de terminar su labor, Francia volvió a su retiro, dejando el gobierno en manos de Yegros, Caballero y de la Mora, durante casi un año hasta noviembre de 1812, donde se reintegró.
11 meses después, en octubre de 1813, el Congreso declaró a la provincia de Paraguay independiente de España y Río de la Plata, creando el consulado y nombrando cónsules por un año a Fulgencio Yegros y a José Gaspar Rodríguez de Francia. De esta manera, los próceres de la patria consolidaron en Paraguay la independencia. La vida del doctor Francia. ¿Quién era realmente? Bueno, el doctor Francia nació en 1766. De niño estudió en el Colegio Real Seminario San Carlos de Asunción, donde aprendió a leer y a escribir, un poco de matemáticas y latín. A los 15 años, su padre lo envió a Córdoba para que fuera a la universidad y se convirtiera en sacerdote. Al principio se hospedó en el internado Montserrat hasta que fue expulsado por negarse a obedecer las reglas y castigos que le eran impuestos. Tiempo después se graduó de la universidad, obteniendo títulos de filosofía y teología, y fue en esos años que descubrió las lecturas prohibidas de filósofos y enciclopedistas franceses. Además de ser muy inteligente, era ambicioso. En ocasiones discutía con sus compañeros y los amenazaba con un pequeño puñal, del cual nunca se desprendía. Cuando regresó a su provincia, muy capacitado para la época, hablaba latín y francés, además de tener conocimientos de geografía, historia, ciencias naturales y derecho. Empezó a dictar cátedras en el Colegio San Carlos, para luego dedicarse a ser uno de los mejores abogados de la época. Posteriormente ocupó varios cargos políticos en la sociedad hasta 1809, donde fue electo alcalde ordinario de primer voto y diputado interino del Real Consulado. Ahí empezó a mostrar las señales de sus ideas independentistas, diciendo en ocasiones que la provincia de Paraguay no debía obedecer al gobierno español y haciendo todo lo posible para no vincularse con porteñistas. También durante la Revolución de la Independencia, cuando los oficiales Ignacio Iturbe y Pedro Juan Caballero tomaron el cuartel general, la conducción del golpe cayó sobre él y existen documentos que los indican como uno de los artífices de la gesta. Ahora que sabemos más sobre el cónsul Francia, veamos qué pasó con él. El primer año del consulado pasó sin mayores problemas, y a pesar de que no existían diferencias entre ambos cónsules, en los últimos meses Francia asumió el poder casi por completo. Al cumplirse el plazo, el 3 de octubre de 1814, Asunción se llenó de rumores y vio llegar a más de 1000 diputados para un nuevo Congreso General. En su discurso de inauguración, el doctor propuso la formación de un gobierno personal, alegando una mejor defensa de la independencia nacional. La idea inmediatamente obtuvo detractores, algunos preferían la continuidad del consulado y otros propusieron a Yegros para asumir el poder. Pero fue Mariano Molas el mismo que en 1811 propuso la creación de una junta gubernativa, es que esta vez propuso al doctor Francia como dictador, constituir el Tribunal Supremo y ser el juez mientras dure su mandato. En las semanas siguientes, las protestas por la exclusión de Yegros terminaron desatando una serie de muertes que al cabo de 2 meses terminarían otorgándole el control total del ejército. Cabe resaltar que muy pocas personas conocían en aquel entonces el verdadero significado de la palabra dictadura, quizá nadie fuera de Asunción. En sus primeros años puso en marcha su plan de defensa de la independencia nacional, impulsando medidas políticas y económicas. Primero, reiteró la prohibición de sacar oro y plata del país. Estableció impuestos del 8% a todos los productos que venían del exterior. En ese momento, Buenos Aires invitó al Paraguay a un congreso de provincias a realizarse en Tucumán. El Paraguay no respondió. Los religiosos paraguayos cortaron toda comunicación con la Iglesia Católica, por orden del dictador, y se convirtieron en funcionarios públicos. En 1816 convocó a un congreso extraordinario antes de terminar su periodo, donde fue nombrado dictador perpetuo de la República del Paraguay. Esto significaba que gobernaría hasta su muerte. Mariano Molas, quien lo había propuesto como dictador hace solo 2 años, se opuso rotundamente a la dictadura perpetua, por lo que el Caraiguazú, como ya conocían al doctor en esos años, ordenó su inmediata prisión. El objetivo del Supremo era muy claro: preservar la independencia ante cualquier amenaza. Porteñistas, rioplatenses, orientales, portugueses del Brasil y españolistas intentaron presionar al país aislándolo, pero la respuesta del dictador fue cerrar los puertos y fronteras. El Paraguay quedó encerrado. No entraban ni salían personas, alimentos, periódicos, libros, cartas o productos sin su autorización. Quitó tierras de los latifundistas para entregárselas a los campesinos. El 24 de agosto de 1840 decidió no respetar un reposo médico y salió a realizar su cabalgata habitual.
Esa noche se registró un incendio en la casa de gobierno, el cual hizo sospechar a algunos que el doctor quemó documentos que podrían incriminarlo en el futuro. Pero no pasaron de ser rumores. Después de esa noche dejaría de atender asuntos de gobierno, ya afectado por su enfermedad. Pasó sus últimas horas en compañía de su médico Estigarribia, su secretario Policarpo Patiño y dos supuestas hijas a las que heredó sus bienes pero nunca reconoció. Falleció el 20 de septiembre de 1840